Volvemos, estamos otra vez en Conciencia Auditiva y vamos a iniciar el tercer bloque. Le pido al querido Gerardo que por favor dé su correo. Mi correo es gerardo-alvarado-hierro@hotmail.com, como aparece ahí abajo. Ok, y a mí me puedes escribir a barra-carlos@hotmail.com. Hablemos de noticias internacionales. Primero, firman 171 países un acuerdo de las Naciones Unidas en París sobre el cambio climático. Esto ya se había estado jugueteando desde hace poco más de 4 meses. Finalmente se firma. Y el acuerdo, por supuesto, habla de la disminución de emisiones de carbono y la disminución de contaminantes directamente al ambiente, tanto en medio acuático como aéreo como terrestre. Sí, yo vi las declaraciones concretamente de Ban Ki-moon, en donde lo que señala es que por vez primera se llega a un acuerdo un poquito más sólido. Recordamos que había habido el antecedente del protocolo de Kioto, que Estados Unidos se niega a firmarlo y otros países también industrializados. Esta vez hay un cierre de filas, pero hay un cierre de filas porque lo que está detrás es que se está matando la gallina de los huevos de oro. Es decir, nos estamos comiendo al planeta a grados agigantados y a lo mejor en 50 años ya no hay planeta. Entonces, por vez primera parece que hay un poquito de luz en el camino. Hay países como Estados Unidos que son uno de los mayores productores y consumidores de carbón. Australia, que tiene el lugar donde está la mayor mancha del hoyo en la capa de ozono, porque curiosamente el 90%, 99% de toda la energía que consume Australia viene de lo mismo, de quemar carbón. Entonces esto pues nos aterriza un poco en la, vamos a llamarle, en la búsqueda más responsable de energías alternativas o medios alternativos de generar energía. Desgraciadamente la energía limpia, la energía verde sigue siendo demasiado costosa. Sí, esa energía verde que viene en bolsitas de polietileno es muy costosa. Ahora en México autorizados 28 gramos para consumo personal, que nos invita a preguntarnos si cada policía traerá su báscula. Se los dejamos de tarea. Terremoto en Ecuador, Carlos, espantoso. Fue de 5.8 a 6.5 en algunos lugares. 602 muertos. Sí, recordemos que han habido dos y hay réplicas, hay sus famosas réplicas que son menores, pero evidentemente no dejan de alarmar. Ecuador, evidentemente, como casi todo el Pacífico, es una zona sísmica importante porque hay una gran falla a nivel de placa tectónica. Y lamentablemente lo que pasó en Ecuador es brutal, ¿no? O sea, muchas personas murieron, ¿no? El país no está teniendo estrictamente la capacidad de respuesta. Vi una entrevista de Correa en la semana que estuve bajando, en donde modificó ciertas condiciones tributarias y pidió algunas especies, bueno, no lo pidió, o sea, lo obliga a través del Estado, en donde hay un impuesto único durante un determinado tiempo para recabar fondos y poder resarcir un poco los daños, ¿no? El sismo le pegó también a Chile. Sí, en Chile pegó a 5.2. El sismo, afortunadamente, no se reportaron decesos. Los daños fueron mínimos porque pegó también en zona un poco despoblada, pero sí hay afectaciones a las rutas de comunicación. Sí, recordemos que en Chile siempre tenemos terremotos y yo me acuerdo el de 2010 fue bastante fuerte. Afortunadamente no causó mayor problema, salvo lo que no habíamos visto o que no era muy continuo, los famosos maremotos que ahora se llaman tsunamis, ¿no? Entonces en el área de Constitución, en el área del sur de Chile, el agua entró de tal manera y no solamente afectó viviendas, sino también llegó a matar gente. Entonces estuvo difícil. Y ahora en Santiago las lluvias han sido tan brutales que se desbordó el río de la ciudad, que es el río Mapocho, y hay acusaciones de todos tipos dentro del gobierno de Bachelet porque resulta que le encargaron a algunas compañías parte del tratamiento y construcción del río, y se está teniendo problemas. Lo que pasa es que Chile hizo, concretamente en Santiago, algo que le llaman la costanera, no porque sea costa, sino que va bordeando el río Mapocho y es un área de automóviles, es todo un área periférica que permite desahogar el flujo vehicular, pero el río lo tiene a un lado y el río tiene crecientes muy importantes. Entonces ahora se desbordó y hay problemas de todos tipos. Eso que escucharon ahí es la alarma de uno de los sismos. Que por cierto, esta semana hubo varias bromas sobre
la predicción de sismos, no sé si te enteraste de esa. Sí, pero... Empezaron a enviar por internet y por mensajes de WhatsApp, por mensajes de texto, que había una alarma antisismo, que saliera gente de la oficina. Hubo varios lugares en la Ciudad de México donde la gente salió a la calle por la alarma antisismo que recibió en su teléfono. Entonces seguimos con las alarmas, ¿no? Que se dieron vía telefónica en la Ciudad de México alertando un posible sismo, y me parece algo de mal gusto, ¿no? Porque la Ciudad de México ya ha tenido sismos y crear una psicosis o un monstruo social no es nada grato. Efectivamente. Y todavía más allá, los sismos desgraciadamente son imprevisibles. O sea, el sismo, la única alarma que existe en la Ciudad de México es si falla, o vamos a decir, si tiembla o si se ajusta la placa que existe en Guerrero o que bordea el estado de Oaxaca, tenemos prácticamente 40 o 50 segundos para que llegue el desplazamiento hasta la Ciudad de México. Pero no es una alarma. No. O sea, estamos hablando, no es una alarma antisismo como tal, es el aviso de que ya pegó en un lugar y la réplica pegará en la Ciudad de México. Eso es todo. Lo que sí es importante desarrollar una cultura sísmica y una cultura que te permita también, también a nivel de estado, que las construcciones tengan los elementos necesarios como para tolerar un sismo, ¿no? Efectivamente. Pero si no lo hay o hay corrupción en ello, evidentemente vamos a tener problemas. Ahora, en el caso de Cuba, cambio de tema dramáticamente. Cuba autoriza por primera vez en, vamos a decir, 60 años, 70 años, el viaje por náutico a sus ciudadanos. Sí, y hay muchos que ya sacaron su balsita y ya están empezando a remar. Esto bastante caro, dicho sea de paso, un viaje de Cuba hacia México más o menos está en $190. Y esos $190, por supuesto, tiene que ser nada más de ida, que de ida solo puede comprar un extranjero, el cubano tendrá que comprarlo de ida y de vuelta. Y dicen que a uno le dan una Coca-Colita de este tamaño, no con un popote, con una pajita. ¿Es eso? ¿Te dan tu agua con...? Es como cuando te pasan igual, vienes del aeropuerto, te dan una pinche agua, ¿no? Es una vergüenza. Sí. No. Pero bueno, al menos Cuba está abriendo. La declaración que hizo Raúl esta semana fue que no ve el comunismo terminando en Cuba. No, y Fidel estuvo muy duro. Fidel hizo el mismo comentario. Fidel fue invitado a esta plenaria que se organizó en La Habana, y sí, evidentemente está muy, muy viejito, 89 años. Muy deteriorado. Sigue lúcido, sigue con la misma vehemencia del mismo discurso que hubiésemos escuchado hace 30 años o 40 años, no sé. 50. O 50, no sé. La vehemencia es la misma. Felicitó a su hermano, no dijo mi hermano, dijo al presidente Raúl Castro, y se lo felicito porque sigue afianzando el socialismo. Pero sí hay apertura de todas maneras, hay una mayor apertura. Vamos a tener un país con un socialismo tipo chino, ¿no? O más light, ¿no? Más light. Más light, se va a volver más light. Bueno, en Ohio, en Estados Unidos, hay un tiroteo. Al parecer es una disputa entre racial y por tierras. Ohio es una zona muy rural. Aquí también en Hidalgo, ¿no? Entre Tlahuelilpan y Tlaxcuapan se masacraron. Se pusieron en la madre, vino la Policía Federal, 4 o 6 muertos, se quemaron casas. Se quemaron, creo que 20 casas, no sé. Una cosa grosera. Una cuestión brutal, y es por lindes de suelo. De predios. Claro, de predios, ¿no? En donde evidentemente hay condiciones ejidales no acabadas, y bueno... Pero por todo lo que leí en la prensa, esto es algo que ha pasado varias veces. Común. Entonces es como Israel contra la Palestina, va a volver, acuérdense lo que les digo, va a volver. Es cíclico, es algo que va a ocurrir. El detalle en Ohio es que Ohio es un estado muy blanco, valga la expresión, y es un estado muy rural. Entonces el caso de Ohio fue que... En Ohio hay mucho ojete blanco, es lo que quieren decir. 7 muertos adultos, 7 muertos, entre ellos 5 niños, en esta disputa. O sea, los que acabaron siendo baleados fueron los niños. Y eso es por lo que ganó un lugar en nuestra nota internacional. Una cosa verdaderamente terrible. Confirman el hallazgo de un narcotúnel de más de 800 metros que da entre México y California. Al parecer estaba conectado con alguien del cartel Beltrán Leiva o una cosa por el estilo. ¿No será para hacer una nueva autopista? ¿No? Enorme el túnel.
Y bueno, el túnel bajaba algo así como 8 metros para evitar los detectores de sensor de movimiento. Imagínate. Y era lo suficientemente grande para llevar un carrito como de malacate y llevar droga de un lado a otro. Claro. Salía en un aserradero en California, ya del lado de California, y el aserradero pues tenía disfrazado todo dentro de un contenedor. Increíble. A los 97 años muere el expresidente chileno Patricio Aylwin. Bueno, la muerte de Aylwin para mí tiene claroscuros. Yo cometí el error entre semana de escribirle a un tío mío en Chile, y después ese documento lo leyeron otros familiares míos y se ha armado un desmadre en mi familia porque hay opiniones encontradas. Lo que pasa es que en Chile me parece que el golpe de Estado fraguó una ruptura social muy importante, y Patricio Aylwin en aquella época, en la época del golpe de Estado, era un senador, y cuando era senador él pavimenta el golpe de Estado, es decir, hace un documento en la Cámara que se llama el documento de los 12 puntos, donde dice que el gobierno Allende ha violado la constitucionalidad o la ley, y eso le da luz verde al ejército para hacer el golpe de Estado. No es el único elemento, es un elemento entre muchos, eso es algo que yo quiero decir. Pero después Patricio Aylwin, que pertenece a la Democracia Cristiana, un partido de centro derecha en Chile, o que le llaman centro derecha, bueno, este personaje se opone en cierta medida a la dictadura, y cuando viene la época del plebiscito que depone a Pinochet, Patricio Aylwin es el gran triunfador, es uno de los grandes opositores, y aparece investido como un gran demócrata, ¿no? Y finalmente logra ser presidente, es el primer presidente después de la transición. Pero yo lo que digo es que tiene claroscuros, o sea, por un lado fue antidemocrático con Allende, y después, años después, al oponerse a la dictadura, aparece como el gran apóstol de la democracia. Ahora, los funerales, como yo los vi, los seguí, son funerales de un jefe de Estado, gente que lloraba, y yo no estoy tan claro, y parte de mi familia dice lo mismo, dice que este tipo es un tipo que tiene claroscuros, que habría que dimensionar esta figura, ¿no? Ahora, hubo parte de mi familia que dijo, bueno, es que todos los seres humanos tenemos claroscuros, no siempre somos todo blanco ni todo negro. No sé, a mí no me gustó, Pero una persona con tantos dobleces. Pues este güey que ahora muere con un funeral de Estado fue el mismo que trajo a la noche nunca vio la magnitud de lo que venía con la dictadura, y pavimenta la dictadura militar que dura 19 años, y 19 años donde... Centenares de miles desaparecidos, claro, desplazados, exiliados. ¿Cómo sería de mierda el clima que se vivió en Chile? Que la misma derecha, que era la que había apoyado el golpe de Estado, de repente se quería sacar a Pinochet de encima y no podía quitárselo. O sea, tenía todo el ejército, fue difícil. Aún cuando se vuelve a la democracia, Pinochet modifica la Constitución, se vuelve senador vitalicio, hace un candado ahí. Es la Constitución de Pinochet la que permea por lo menos claramente los primeros 2 gobiernos de transición, que desde entonces van a ser cuatrienios, ¿no? El gobierno de Aylwin y después el gobierno de Frei Ruiz-Tagle. Entonces en ese tiempo permea la Constitución de Pinochet, y Pinochet sigue vivo, entonces era difícil vivir. Bueno, le deseo lo mejor al señor Aylwin, que como hijo de puta que se haya muerto. Como decía un amigo argentino, le deseo lo mejor y que su tumba se le llene de mierda. Que descanse en paz. Para que los gusanos sientan asco. Bueno, Venezuela, otra vez. Nota Venezuela una vez más. 4 horas al día, durante el día, Venezuela va a cortar la electricidad. Y durante la noche, antes de las horas de la madrugada en la que se podría calcular que la gente inicie sus actividades, se cortará la electricidad también. Entre las 12 horas de la noche y las 6 de la mañana, y 4 horas durante el día a distintas horas. ¿Y por qué tanto problema en el suministro? Porque Chile en este momento no puede satisfacer todas las necesidades de electricidad de su población. Chile no, Venezuela. Ok. Es increíble. Una nota curiosa, recordarán que hace algunas semanas comentamos el caso de un teléfono celular, un iPhone, que fue encontrado en la masacre esta de San Bernardino. Una persona que estuvo ligada con los actos terroristas dejó el teléfono. El FBI llegó con Apple
con el teléfono y les pidió que lo desbloquearan para que ellos pudieran extraer la información. Apple se negó, afirmando que no tenían ellos ninguna obligación de desbloquear un teléfono y que si ellos podían desbloquearlo para el FBI, que entonces le iba a quedar al resto de la gente qué seguridad podrían tener de sus teléfonos. Y por lo tanto el FBI trató de oponerse, Apple resistió y se fueron hasta la corte. En la corte, YouTube, Google, Facebook y otras plataformas que guardan información masiva se pusieron del lado de Apple. Apple ganó, finalmente el FBI pierde, y ahora el FBI contrató a la compañía Zerodium, una compañía de inteligencia digital que está presente en Israel, que está presente en Inglaterra, en Estados Unidos y en prácticamente todo el mundo. Estos son lo que sería Halliburton en términos de hardware militar. Es proveedora de alimentos, de uniformes, y no es de telefonía, no sé de cuánta mierda, y vive de la guerra. Sí. Halliburton sería hardware, mientras que Zerodium sería software. Ya. Su Zerodium es gigantesca. El FBI le acaba pagando $1.3 millones a la compañía Zerodium para que desbloquee y hackee el teléfono, y lo hizo. De hecho, toda la información la tiene ahora el FBI, y la queja que hizo el director del FBI es que les había salido muy caro desbloquear un pedazo de plástico y vidrio. Bueno, la impugnación hacia esta empresa Halliburton en Estados Unidos de la sociedad habitual es la ven como buitres, o sea, Halliburton, mercenarios de fortuna. Es un mercenario, sí. Son mercenarios. Sí, son cabrones. Halliburton también protege gran parte de las plataformas petroleras de Estados Unidos en mar abierto. Es un gigante. O sea, ahí hay contubernios claros con el gobierno norteamericano. Halliburton se benefició tremendamente de la guerra de Irak. De la Segunda Guerra de Irak, sí, a partir de los ataques de septiembre 11. Lo que ocurre con Halliburton es que Halliburton tenía apostado en contra del mercado, es decir, estaba apostando en contra de la paz. Entonces, cuando se dio la guerra y cuando se dio el ataque, una de las pocas empresas que resultó muy beneficiadas fue precisamente Halliburton, en la que ustedes van a encontrar nombres de expresidentes de los Estados Unidos como los Bush, padre e hijos, como los Carter, como los Kennedy también están clavados ahí, como familias árabes saudí sobre todo, y entre otros europeos. Halliburton es un emporio de algo así como $380 billones. Sí, lo que es paradójico es la versatilidad que tiene, o sea, desde vender telefonía hasta vender comida. Todo. O sea, es un gran consorcio que redistribuye y genera ganancias multimillonarias. Se hace desde el tanque de guerra, el helicóptero Apache, la ametralladora, hasta las balas, hasta los vendajes, hasta los curitas. Todo lo hace Halliburton, es increíble, es un monstruo a nivel internacional. Es más Habría grande. Que ver quiénes son los dueños, ¿no? Sí, los Bush, entre otros. Sí, ¿no? El monstruo que es Halliburton es más grande que Microsoft y vamos a llamarle YouTube y prácticamente todas las empresas juntas. No le llegan al capital que tiene Halliburton. Y ahora necesita que hayan guerras. Claro. Requiere que hayan guerras. Y de todas maneras hay guerras que nunca se detienen, ¿no? Finalmente las guerras que están en Europa Central, más cargado hacia el este, en África en términos generales, Asia, al norte de Myanmar, guerras hay por todos lados, guerrillas hay por todos lados. Sí, y venta de armamento también. Por todos lados. Bueno, nos vamos a dejar con esta última canción. Originalmente es de Mecano, es de autoría de José Cano. Y se llama Barco a Venus. Fue una de las canciones con las que yo creo que Mecano se dio a conocer a nivel internacional. Era una versión muy extraña para la época, con sintetizadores y con al mismo tiempo instrumentos clásicos. Bueno, la recicla Ana Torroja después de cerca de 37 años. Sigue guapa Ana Torroja, ahorita a sus 58 años. Sigue guapa, está enterita, está flaquita. Delgadita. Ya se ve medio traqueteadona de la cara, pero todavía come, ¿no? Todavía sigue entera. Y nuestra selección de música para esta semana tiene que ver con esto de la tendencia a revivir los éxitos, reciclando música. Ok, nada más quiero decir que es la Pascua Judía, que vamos al ceder. Concretamente estamos hablando de organizar una comida
donde se hable mucho del éxodo en la época de Egipto, ¿no? Entonces el mundo judío recupera eso por varias condiciones, evidentemente por su emancipación, por el inicio de las 12 tribus, que si uno ve la estrella de David y cuenta los piquitos, y se va a dar cuenta que hay 12 pronunciamientos que se presupone que son las 12 tribus, y es un tiempo de hablar precisamente nuevamente del éxodo. Esta semana, hablando del éxodo, de este éxodo de Egipto, también vi a una judía que es Dunia Weissentrum, y ella escribió un libro que yo leí hace muchos años, que es Nunca Jamás, donde relata, ella era una judía políglota que logra salvarse dentro de los campos de concentración de Auschwitz y Treblinka, y ella habla del éxodo, pero se puso a hablar del éxodo esta semana, porque vive en México, se puso a hablar del éxodo concretamente a nivel de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De esta gran diáspora que se va a provocar del mundo judío. Y me parece muy interesante, o sea, porque estas dos fiestas como que empatan nuevamente. Cuando se habla del éxodo de Egipto, también lo primero que viene a la mente en el mundo judío es evidentemente el éxodo que sucede en la Segunda Guerra Mundial. El Pasach. Sí. Que es una tradición preciosa, el momento en el que ya se va uno a sentar a comer, que se toma el olivo y se moja con el agua con sal, para representar la libertad y las lágrimas de aquellos que... Claro, y recordemos que también se intenta comer el pan sin levadura, porque en aquella época del éxodo también sucede que no se puede comer el pan de la mejor manera, ¿no? Y hay signos importantes, por ejemplo, por decir algo, en el mundo judío Dios aprecia a los perros, porque los perros dentro del éxodo no ladraron, entonces no delataron, no advirtieron la huida. Claro, a los egipcios no advirtieron la huida de los esclavos, ¿no? Entonces esto es muy importante, no sé, me parece una de las partes más enternecedoras y tiernas de este recuento histórico que también hace la Torá del sufrimiento, ¿no? Respete sus tradiciones, vívalas, y respetemos a los que tienen otras tradiciones que no sean exactamente iguales. Y todavía más allá de si es usted católico, sí, fíjate, rescate estas, porque finalmente de aquí salió la religión, ¿no? Dunia habló mucho esta semana de eso, dijo, vamos a respetarnos, el mundo está pasando tantos problemas y cosas tan sensibles, dijo, vamos a respetar al otro, no importando cuál sea su religión. De hecho, en el judaísmo siempre hemos pensado que Dios hizo al hombre a su semejanza más allá del credo. Y si no, todos de todas maneras somos ríos que fluyen hacia el mismo mar que es Dios. Como siempre, estamos a sus órdenes, escríbanos.